todavía. Le damos la bienvenida al doctor Juan Sebastián Marmolejo, que nos va a hablar de la vida útil del parque automotor, sin antes pedirle un poco de excusa, porque el tema que estábamos tocando con las autoridades estaba con muchas preguntas, pero ya nos vamos rápidamente a sintonizar con la agenda. Bienvenido. Nuestro director ejecutivo César y yo como presidente de la asociación le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por participar en nuestro 8º Foro Nacional del Transporte. Doctor Juan Sebastián, bienvenido. Desde primero su presentación, ¿quién es Juan Sebastián? Para que los internautas conozcan un poco e inicie su presentación. El audio. ¿No se escucha? ¿Ahí me oyen bien? Sí, señor, excelente. Regálenme un segundito, entonces hago una cosa. ¿Me oyen bien? Sí, señor. Bueno, entonces, pues primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Muy honrado realmente de estar en este tan importante foro. Mi nombre es Juan Sebastián Marmolejo, yo soy abogado. Tengo, digamos, toda mi experiencia laboral, que no es mucha, pero pues está completamente y 100% ha sido destinada a los sistemas de transporte público en el país y por fuera. Yo soy abogado javeriano, tengo una maestría en filosofía de la Universidad de Notre Dame, una maestría en Derecho de la Universidad de Georgetown y tengo un MBA de la Universidad de Temple y la Universidad Javeriana. Me ha gustado estudiar mucho, eso digamos, es una característica mía, y me han gustado muchísimo los sistemas de transporte masivo, digamos, eso en general ha sido mi trayectoria. En la actualidad soy vicepresidente legal de una banca de inversión que se llama Sumatoria, especializada en asuntos de infraestructura fundamentalmente, con un amplio énfasis en transporte público, y en fondos de capital privado, que uno de los fondos de los cuales somos gestores profesionales invierte en flotas de cero y bajas emisiones. Digamos, un poco la trayectoria reciente en sistemas de transporte público. En Sumatoria reestructuramos en el 2017-2018 el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali. Yo fui el director legal de esa reestructuración. En el 2019 hicimos lo propio con la fase 3, el contrato de la fase 3 del SITP en Bogotá. Y en la actualidad estamos haciendo la reestructuración del sistema Metrolínea en Bucaramanga. Eso acompañado de una serie de estudios para entidades multilaterales, uno precisamente para el transporte público colectivo en el Valle de Aburrá, sobre la electrificación, y ahorita podemos entrar un poco, mi ponencia está muy orientada a eso, a estructuras de financiación en sistemas de transporte público y cómo eso se habla con las necesidades de reposición de flota y con la pandemia. Entonces, hay una serie de, digamos, hemos venido acompañando desde Sumatoria una serie de estudios de entidades multilaterales y del gobierno nacional, precisamente para ver cómo se viabiliza la financiación de buses de bajas o cero emisiones. Y pues eso es un poco la introducción que puedo contarles de quién soy yo, qué he hecho y recientemente a qué me estoy dedicando. No sé si me oyeron. Claro que sí, Juan Sebastián, si quieres darle con tu presentación. Ok, entonces les cuento un poco qué es lo que nosotros estamos pensando y qué es lo que nosotros hemos visto a lo largo de estas experiencias en reestructuraciones de sistemas de transporte y sobre todo de financiación de buses en el marco de las necesidades de reposición de flota, habida cuenta la pandemia. Nosotros,
yo soy muy poco popular cuando emito opiniones, y todas estas opiniones que voy a emitir no las voy a emitir en nombre de Sumatoria, las emito en nombre propia. Yo creo que en Colombia, de buena fe, cometimos un error muy grave. En Medellín no, en el Valle Aburrá no, pero en general en Colombia sí. Cometimos un error muy grave al tratar de dar un salto tan vertiginoso y frenético a la implementación de sistemas de transporte masivo. Y yo sostengo esa tesis, para serles completamente franco, porque el error que cometimos, que fue un error, insisto, de buena fe, pero técnicamente complejo, fue meternos en esas transformaciones de los sistemas en las principales ciudades del país sobre la base errada del principio de autosostenibilidad que estaba contenido en esa ley 86 del 89, que se probó, sí, en las fases 1 y fase 2 del sistema Transmilenio. Entonces, el éxito de Transmilenio, que es un sistema BRT más parecido a un metro, no parecido al colectivo, pero, digamos, sobre la base de estimaciones de demanda de un sistema troncalizado, 100%, hicimos cálculos para la implementación de buses de sistemas integrados de transporte masivo que involucraban pretroncales, troncales y alimentación. Y mucha de esa alimentación simplemente se comportaba como en el caso de Bucaramanga, en el caso de Pereira, en el caso de Cali, se comportaba sencillamente como funcionaba el sistema de el transporte público colectivo, así de sencillo. Entonces, a mi juicio, dimos un salto frenético a la implementación de esos sistemas integrados de transporte masivo, asumiendo que con la demanda y con las eficiencias que históricamente traía el transporte podíamos de alguna manera lograr que solamente poniendo la infraestructura física, y eso quito los patios, porque los patios también se los metieron a la tarifa, podíamos hacerlo todo. Y nos equivocamos. Fue un salto demasiado precipitado en la mayoría de las ciudades, insisto, de buena fe. Como ustedes todos saben, las proyecciones de demanda no se dieron, y ahorita en pandemia sí que es cierto. Y esos contratos de concesión, pues estado del arte o lo que sea, pues se ampararon en esos riesgos que son absolutamente imposibles de asumir. ¿Esto a qué me lleva? Esto me lleva a decir que nosotros en el estudio del Banco Mundial que hicimos hace poco menos de 2 años, nosotros nos llevamos una gratísima sorpresa con lo que ustedes hacen en el Valle Aburrá, en los convenios de colaboración empresarial. Pero una gratísima sorpresa, porque ustedes lograron, con ustedes los empresarios del transporte público colectivo, dar ese paso a generar esas externalidades positivas que busca el Estado, reducción de accidentalidad, reducción de sobreoferta, disminución en la contaminación, etcétera, etcétera, externalidades positivas. Ustedes lo lograron a través de la reorganización del transporte público colectivo, sin dar ese paso precipitado a tener contratos de concesión que son sumamente costosos. Me atrevo a decir en algunos casos innecesariamente costosos, habida cuenta las externalidades que son pagables por el Estado, porque las externalidades no las asume el mercado, las externalidades las paga el Estado, las subsidia el Estado. Si yo quiero menor contaminación y resulta que para tener menor contaminación requiero aumentar mi CAPEX, pero el mercado no me paga ese CAPEX adicional, pues el Estado, si quiere la externalidad, la tiene que subsidiar. Eso es un concepto, no me lo inventé yo, se lo inventó John Stuart Mill hace 200 años. Entonces,
Esas externalidades ustedes las lograron en el Valle de Aburrá. Eso es algo impresionante lo que ustedes hacen en ese sistema. Y pues uno no puede no comparar con las cuencas que ustedes también tienen concesionadas. Las cuencas funcionan también bastante bien, pero vaya sorpresa, genera diferencial tarifario. Y ese diferencial tarifario lo tiene que asumir el Estado. Pero los contratos de concesión que hay en el Valle de Aburrá, en las cuencas operadas por estos dos concesionarios, generan diferencial tarifario, nada que hacer. Y ustedes en el transporte público colectivo, históricamente, a partir de eficiencias, han logrado mejorar esas externalidades o digamos, inducir esas externalidades, pero pagadas por el mercado. Eso es una cosa realmente impresionante, impresionante. Naturalmente, pues esto partió de la base de que ustedes pues corrieron 100% el riesgo de demanda, que es muy importante y muy interesante. Y esto nosotros cuando estudiamos a profundidad ya habíamos reestructurado Cali, estábamos reestructurando Bogotá en ese momento, pero cuando vimos el modelo de negocio de ustedes, pues quedamos atónitos. Y la verdad es que ahorita que estamos haciendo Bucaramanga, yo no sé si lo han escuchado de sus colegas allá en el área metropolitana de Bucaramanga, digamos, de los transportadores. Pero lo que nosotros estamos proponiendo en la reestructuración de Bucaramanga es todo lo contrario a lo que hicimos en Cali y Bogotá, no porque lo de Cali y Bogotá estuvieran mal, digamos, Cali y Bogotá, como ahorita lo preguntaban, Cali y Bogotá ya son, como dice el dicho, too big to fail, ya no tienen paso atrás, digamos, ya son contratos de concesión, ya hay que seguir construyendo sobre esa base. Pero en Bucaramanga no. Bucaramanga, que tenía un área de cobertura geográfica del 66% previsto en la primera fase, en la fase 2 subía el 77% de la cobertura geográfica, el resto seguía siendo TPC. Y por los problemas que todos los sistemas de transporte masivo han enfrentado bajo el principio de la autosostenibilidad que ahorita estábamos hablando, allá hay un componente adicional y es que la tarifa licitada tampoco era suficiente para remunerar tanto el CAPEX como el OPEX de esas concesiones, incluso si se les metían todos los kilómetros posibles, caso que era diferente al caso de Cali. En el caso de Cali la tarifa licitada sí era correcta y lo que había que hacer era pagar la tarifa licitada. Entonces, el problema de allá es que el paso entre comillas, y quiero decir muy entre comillas porque yo no creo que eso sea dar un paso atrás, yo creo que eso es dar un paso al costado, en materia de externalidades, pero en materia de costo ciertamente hay una diferencia importante. En Bucaramanga lo que pretendemos en este instante y lo que se pretende realmente es terminar anticipadamente y liquidar los contratos de concesión. Y que el Estado, y ahorita voy al tema de la vida útil, que el Estado compre esas liquidaciones, los activos, la vida remanente, compre esos activos y a través del ente gestor que es Metrolínea, como es el caso de Pereira o pues de Centro Occidente, suscriba convenios de colaboración empresarial con las empresas del TPC, como ustedes los tienen en el Valle de Aburrá, y en el marco de ese contrato de unión temporal del cual va a ser parte Metrolínea aporta esos buses para que sean operados por las empresas del transporte público colectivo, insisto, en el marco de convenios de colaboración empresarial. Eso es la antítesis de lo que se venía pensando. Esto es no integrar el colectivo al masivo, es convertir el masivo en convenios de colaboración empresarial que son colectivos, pero con un punto que es neurálgico. Y aquí escuché atentamente la discusión anterior y creo que esto les va a ser de utilidad. Y ahorita vemos modelos de negocio que se están implementando que son muy interesantes. El subsidio del Estado, yo no creo que haya que hacer más leyes. Yo no creo que haya que ir al Congreso a modificar un solo artículo de nada. Con el marco legal que hay hoy en el Plan Nacional de Desarrollo
con el decreto 1079 de 2015 y con las estructuras que hemos visto que se han venido organizando, de las cuales ustedes son pioneros, es perfectamente viable el subsidio al transporte público colectivo. Pero, y aquí es donde yo me voy a poner un poquitico más rudo con mi apreciación, pero no en operación. No en operación. Ustedes son muy eficientes, pero habrá transportadores que no lo sean. El Estado no tiene por qué reconocer ineficiencias, pero el Estado sí tiene que reconocer externalidades. Ahorita lo estábamos viendo y las tiene que subsidiar. ¿Y qué es lo que hemos visto? Lo que hemos visto es que el artículo, tanto el 99 como el 100 del Plan Nacional de Desarrollo, prevén que no solo para sistemas integrados de transporte masivo, sino explícitamente para el colectivo, puede haber cofinanciación del material rodante. Es que es un subsidio superlativo el hecho de quitarle a la tarifa al usuario el CAPEX. Si el Estado cofinancia el CAPEX, así como lo hizo con la infraestructura, y lo subsidia plenamente y permite que el 100% de la tarifa cobrada al usuario sea para remunerar el OPEX, incluso en niveles de demanda pandemia, digamos, sobre todo en el caso del transporte público colectivo que asumió 100% el riesgo de demanda, tendríamos un colchón bastante grande para poder asumir ese tipo de situaciones extraordinarias. Y como les estoy diciendo, es a través de un subsidio. Es a través de un subsidio. La cofinanciación sin la expectativa de que el Estado cobre su porcentaje asociado al CAPEX es un subsidio excepcional. Pero es que además, y ahorita lo vamos a ver en los modelos de negocio, es que además el Estado tiene la bondad de que puede centralizar las compras del material rodante. No tiene que concesionar, puede hacer concesiones de provisión, caso Bogotá, que concesiona la provisión por un lado y la operación por otro, pero también puede hacer compras directas como lo hicieron en Medellín a través de MetroPlus. Pueden hacer compras directas a través de titularización de vigencias futuras para hacer operaciones de crédito público, a través de la pignoración de rentas directas para hacer operaciones de crédito público. O sea, pueden perfectamente hacerlo y pueden generar economías de escala. Así como hace Colombia Compra Eficiente con los contratos marco para comprar las camionetas del Congreso y etcétera, etcétera. Pueden hacer contratos marco donde le dicen absolutamente a todos los fabricantes del mundo, señores, quiero buses Euro 6, diésel, gas y eléctrico. Mándeme la mejor oferta posible. Obviamente aquí estoy hiper simplificando lo que es eso. Eso va acompañado a garantías, a mantenimiento, un poco de cosas, pero a lo que voy es que si todos los buses del transporte en el país son cofinanciados y de alguna manera centralizadas sus compras a través del Estado, el valor unitario por bus va a bajar drásticamente. Una cosa es que ustedes en sus empresas compren 5, 10, 15 buses y otra cosa es que el Estado compre 1000. Eso en términos de valor, términos, pues digamos, ahí sí el ahorro es puro y duro fiscal, es altísimo, es importantísimo. Ahora, la pregunta del millón siempre va a ser, bueno, ¿y a título de qué el Estado que compra un bus me lo entrega a mí privado para que lo opere y lo explote? Entonces, ahí viene, esa pregunta es muy interesante porque ese es el eslabón perdido. Y el eslabón perdido yo creo que ya lo hemos encontrado. Y la respuesta es, puede ser a título de contratos de concesión de operación. Eso es una posibilidad. En Bogotá sí se hizo. Hay una concesión de provisión que perfectamente pudo haber sido una compra directa por parte de Transmilenio del Distrito de Bogotá y entregado al privado a través de un contrato de concesión de operación. Pero el caso del transporte público colectivo, ustedes inventaron el título jurídico. Son los convenios de colaboración empresarial. Es que el convenio de colaboración empresarial se debe instrumentalizar a través de un contrato de sociedad, de unión temporal o de consorcio.
Y los partícipes de cada uno de cualquiera de esos esquemas deben hacer aportes. El Estado perfectamente a través de sus entes gestores, como lo es el caso de Pereira y como lo esperamos vaya a ser el caso de Bucaramanga, de Metrolínea, a través de sus entes gestores, puede hacer convenios de colaboración empresarial con las empresas del transporte público colectivo y en el marco de esos contratos puede hacer esos aportes. Puede aportar, puede decir, vea, yo como aporte pongo esto. ¿Realmente requiere que sea repagado? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente porque precisamente el Estado puede dar subsidios. ¿Y por qué puede dar subsidios? Porque el artículo 98 y el artículo 99 del Plan Nacional de Desarrollo explícitamente autoriza a que las entidades territoriales en materia de, ahí sí, de tanto de CAPEX y OPEX, puedan subsidiar diferencial tarifario, de haberlo, ¿cierto? De haberlo. Y por el lado de material rodante, incluso la nación puede cofinanciarlo, como lo hace con el metro, como lo hace con el Regiotram. Nosotros también fuimos los estructuradores financieros del Regiotram de Occidente. ¿Quién paga el material rodante? La cofinanciación existente entre la nación y el departamento de Cundinamarca. Así de sencillo. O sea, es que esto no es nuevo. El hecho de que cambiemos rieles por ruedas no implica que cambie el concepto. Lo que está haciendo el Estado desde hace rato, desde el Metro de Medellín, es buscando cofinanciar el CAPEX, pero no solamente la infraestructura, también el material rodante. Y eso es perfectamente posible en buses del transporte público colectivo. Lo es en masivo, lo es en colectivo. Y no hay que hacer una norma más. No hay que modificar un artículo más. Con lo que hay hoy se puede hacer. Es más, el resultado del estudio del Banco Mundial, y ahorita les muestro esto, en el resultado del estudio del Banco Mundial hay un modelo de negocio para implementación de buses eléctricos. Ah, claro, ¿de qué va a depender? Siempre va a depender de que el Estado, pues realmente si quiera subsidiar ese diferencial tarifario. Ahora, si no hay capacidad fiscal para meter buses eléctricos, pues entonces no serán eléctricos, serán de otras tecnologías. De pronto no Euro 6, pueden ser Euro 5. No importa, digamos, el punto es que el concepto se conserve. El concepto es que el Estado puede subsidiar las externalidades, debe subsidiar las externalidades, ya la ley lo permite, y lo más importante del caso es que puede inducir ese ascenso tecnológico. Entonces, aquí sí voy a aterrizar muy rápidamente en la pregunta que a mí me hicieron cuando me invitaron a este foro, y es, viene una serie de obligaciones que tienen tanto el transporte público colectivo como el masivo para reponer la flota, pero estamos en pandemia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Aplazamos la reposición o qué hacemos? Mi respuesta es, depende 100.000%. Si el Estado, a través de los mecanismos que ahorita vamos a ver más en detalle, puede cofinanciar el material rodante y subsidiar el transporte a través del aporte del material rodante, pues de pronto no hay que aplazar la reposición de la flota. De pronto no hay que hacerlo. Es que ese es el espíritu que está, pero no es desde este Plan Nacional de Desarrollo en cofinanciación de material rodante, pero desde el principio de autosostenibilidad que varió, está desde el anterior Plan Nacional de Desarrollo. Con eso reestructuramos Cali. Entonces, el mensaje aquí es, no necesariamente hay que aplazar la reposición de la flota, pero va a depender de la disponibilidad presupuestal, voluntad política también, de poder cofinanciar ese material rodante y de poder implementar exitosamente una estructura en la cual, en este caso, el transporte público y colectivo en convenios de colaboración empresarial pueda operar flota del Estado. Eso, si eso es lograble, señores, estamos del otro lado, porque no tenemos que siempre hacer contratos de concesión. No tenemos, yo me pregunto, en ciudades intermedias donde se han intentado hacer SETP, sistemas estratégicos, se parecen muchísimo a los convenios de colaboración empresarial, son prácticamente idénticos. Le pusieron sistemas estratégicos porque hay una infraestructura asociada a mejorar el acceso al transporte público, pero
pero es muy parecido. Incluso en ciudades más pequeñas, donde el transporte público colectivo va a seguir siendo la norma imperante. No tienen por qué ser reemplazados con contratos de concesión. Perfectamente pueden ser reorganizados a través de convenios de colaboración empresarial. Lo que pasa es que tenemos que hacer uno. Si hacemos uno bien de cofinanciación con convenios de colaboración empresarial, pues esa sí es como el referente de lo que sigue en los próximos 20 años. Si podemos meter además uno con buses eléctricos, el referente dentro de 50 años, por 50 años más. Entonces, mi invitación en este panel y de nuevo, al principio no era muy popular esta tesis en el gobierno nacional. Con la pandemia cada vez se está haciendo más popular esta tesis. Y en multilaterales es lo que está en este momento está mandando la parada. Vamos a ver un segundo. Yo ahorita les muestro un par de gráficos que hemos hecho sobre modelos de negocio que yo creo que pueden ser de utilidad para que simplemente ustedes lo reflexionen y eventualmente pues lo implementen, porque Medellín se ha caracterizado por estar siempre a la vanguardia y ustedes ya tienen los convenios de colaboración empresarial armados. Doctor Sebastián, tenemos y quisimos hacerle una pequeña interrupción. Tenemos al doctor Víctor Piedrahíta, su secretario, que quiere hacerle una pregunta para que enlacemos y seamos congruentes con lo que estamos pensando en Medellín, con lo que usted está diciendo y que sí se puede hacer. Usted es marmolejo, yo soy merino, pero creen más en marmolejo que en merino, pero hagámosle a ver. Doctor Víctor, bienvenido. Tiene la palabra para la pregunta al doctor Sebastián. Doctor Juan Sebastián, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. Ves que me parece muy interesante por ahí en la mitad de tu presentación, cuando planteabas la forma de aportar el CAPEX, ¿cierto? Cómo el Estado podría aportar en el CAPEX. Se hace es en la entrega del bien como tal, porque con lo que finalizaste es algo que nosotros venimos explorando, digamos, con la flota pública que tenemos, de cómo lograr la salida jurídica o la forma jurídica de entregarle los bienes públicos a un privado para que los opere. No hemos encontrado hoy un soporte jurídico que nos dé tranquilidad para poder avanzar rápido en esa ruta, porque queremos ser modelo en eso, ¿cierto? Y eso nos permitiría, si las partes lo hacen bien, pues que la municipalidad pueda pensar en comprar buses para entregárselos a los privados para que los operen, ¿cierto? Y eso sería más o menos lo que estás planteando ahí cuando nosotros como Estado financiaríamos el CAPEX. No sé si tenés nos puedas compartir de pronto un concepto jurídico que nos ayude a construir y a cerrar esta ruta que hemos venido explorando y que aquí en la jurídica de la entidad no hemos podido resolver. Pero no, claro, excelente, Víctor, y para todos, no me digan doctor, no soy doctor, pretendo serlo en algún momento porque me encanta estudiar, pero yo soy Juan Sebastián, o todo el mundo me conoce en el gremio como Marmolejo, es más fácil así. ¿Están viendo mi pantalla? No, en este momento no. ¿No? Espérenme un segundito, yo veo cómo la comparto. Un segundito, porque yo creo que esto, primero les voy a mostrar lo que estamos haciendo hoy en Bucaramanga, que es, a mi juicio, exactamente, ¿ahí lo están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, que es exactamente el mismo marco jurídico que ustedes tienen, es un área metropolitana, que es la autoridad de transporte. Entonces les voy a mostrar qué es lo que estamos pensando para que veamos en estricto sentido cuáles deberían ser los títulos jurídicos, y yo se los voy a ir citando más en el decreto 1079. Entonces, por acá tenemos al gobierno nacional, ¿cierto? El gobierno nacional en algún momento en el artículo 100 dijo que iba a cofinanciar, mucho ojo, sistemas de transporte colectivo y masivo. Es que no puso sistema del sector transporte, no, es que dijo explícitamente colectivo. No me lo inventé yo, así lo escribieron. Y está bien que lo escribieran de esa manera, porque está esa falsa ilusión
perdón por la redundancia, está esa ilusión de que el transporte público colectivo, por haber sido un negocio de privados, no está prestando un servicio público que, entre otras cosas, es esencial y es protegido constitucionalmente, como lo es el agua, como lo es la energía. Pero es que, ¿por qué si la energía tiene subsidios, me pregunto yo, que también es prestada en competencia y por privados, como porque el transporte no? Como porque el transporte no. Pero no entremos en esa discusión. El Estado dice, no, mire, tienen razón. Sí, sí hay que subsidiar, pero yo no cubro ineficiencias, ¿de acuerdo, gobierno nacional? De acuerdo, no cubre ineficiencias, porque pues al otro día de financiar el OPEX, el gerente general del ente gestor se pasa a ganar 150 millones de pesos mensuales. No, tranquilo, no se preocupe. No, o al otro día el alcalde haciendo pues política, pone a cero la tarifa al usuario. Ah, buenísimo, pues porque el gobierno nacional lo va a cofinanciar. No cofinancie eso. Estamos de acuerdo. Pero al menos, que es muy importante, descargue todo el CAPEX de la estructura tarifaria. Entonces, gobierno nacional, artículo 100 del Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros en el caso de Bucaramanga, allá hay cuatro municipios: Piedecuesta, Floridablanca, Girón y Bucaramanga. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, para terminar los contratos, pero además para meter buses eléctricos, que es una consultoría que estamos haciendo para el Banco Mundial. Hay un encargo fiduciario fideicomitido por los 4 municipios. ¿Los 4 municipios qué hacen? Los 4 municipios lo que hacen es aportan ese encargo fiduciario vigencias futuras o una renta directa. Esto está en prefactibilidad. Gobierno nacional, misma historia, vigencias futuras, es lo que el gobierno nacional puede aportar. Por resulta que yo tengo que comprar los buses eléctricos hoy. Entonces, ¿qué hago? A través de este encargo fiduciario, titularizo o coloco esas vigencias futuras en un crédito. Como ustedes saben, las vigencias futuras es un perfil de pagos al 2022, 2023, 2024, etcétera, etcétera. Lo que yo hago es traigo un banco o un grupo de bancos y les digo, señores, yo les voy a pagar con estas vigencias futuras, préstenme contra este flujo de pagos. ¿Qué riesgo Estado? Riesgo gobierno nacional y riesgo alcaldías, y pues cada una tendrá su mecanismo. En el caso de ustedes, pues fundamentalmente Medellín. En el caso de Bucaramanga, fundamentalmente Bucaramanga. Y este encargo fiduciario obtiene el crédito y sale y licita la compra de los buses eléctricos, centralizado, generando esas economías de escala. Listo. ¿Qué hace luego? Se voltea y este encargo fiduciario suscribe un contrato de comodato de los buses eléctricos con el ente gestor, con Metrolínea. En el caso de ustedes ya veremos si es Metro Plus o si es la empresa Metro. Ya después vemos cómo va a ser el cuento, porque ¿cuál es el rol de Metrolínea? El rol de Metrolínea es garantizar que esos activos que van a ser luego aportados al contrato de unión temporal del convenio de colaboración empresarial, pues ustedes le hagan el correcto mantenimiento, siempre estén al día porque son bienes públicos. Entonces, ¿qué hace Metrolínea con los convenios de colaboración empresarial de las empresas del TPC? Suscribe un contrato de unión temporal, que es realmente el título jurídico para que nazca el convenio de colaboración empresarial. Ya vemos después que requieren resoluciones del área metropolitana, pero no nos preocupemos todavía por eso. ¿Cuáles son los aportes? Metrolínea aporta la flota, las rutas, que mucho ojo, obtiene ¿de dónde? De un contrato interadministrativo con el área metropolitana. Le habilitan rutas y niveles de servicio y se establecen cómo van a ser las sanciones. Aporta rutas, aporta flota y aporta patio y sistema de recaudo. Eso es lo que va a aportar Metrolínea, ¿sí? Y el convenio, ¿y las empresas qué van a hacer? Las empresas del transporte público van a operar y mantener esa flota. Ya después vemos porque el mantenimiento de buses eléctricos requiere que sea contratado directamente con el fabricante, pero después entramos en esos pormenores. Entonces, ¿qué pasa? El convenio de colaboración empresarial, ¿qué va a terminar pasando en últimas? La tarifa del pasajero va a seguir entrando común y corriente. Sí se va a requerir, y esto sí lo anticipo, que ustedes ya han avanzado muchísimo, pero sí se va a requerir que ustedes hagan
que ustedes centralicen ese recaudo. Eso tarde que temprano va a requerir, ese es el salto que ahorita ustedes estaban diciendo que había que dar para que entonces hubiera subsidios. Yo creo que ese es el paso que sí tienen que dar. Tienen que volverse contratos de concesión, pero sí tienen que generar acuerdos sobre recaudo centralizado, porque todo sí tiene que estar centralizado a través de una fiducia. Entonces, hacemos eso. Por un instante de tiempo asumamos que eso pasa. ¿Qué pasa? La tarifa al usuario realmente lo que va a pagar de primero, y así lo estamos previendo, para evitar riesgos pandemia, riesgos para mitigar ese riesgo de demanda, porque en últimas las ciudades no se pueden quedar sin transporte porque es un servicio público esencial. Entonces, en la cascada de pagos, primero voy a pagar el mantenimiento y la operación. O sea, primero pago el OPEX. Y después, ¿qué voy a realmente a pagar? Voy a pagar el funcionamiento de Metrolínea, ¿sí? Si me alcanza, y el esquema de recaudo y tecnología, insisto, si me alcanza. De pronto me alcanza, de pronto no. Si no me alcanza para pagar eso, pues voy a buscar un fondeo de diferencial tarifario para esos componentes, no para la operación y mantenimiento, no para eso, sino para esto puntualmente, a través, allá se llama el Fondo de Estabilización y Subvención, el FES, en Bogotá se llama el Fondo de Estabilización Tarifaria, el FED, en Cari el Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda, el FESDE. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a buscar ese diferencial a través de un subsidio que aportan las alcaldías a través del FES. Sí, pero insisto, es probable que quitando el CAPEX de la tarifa al usuario, yo ya pueda pagar el OPEX y pueda pagar una gran parte de este componente, ¿sí? Ojo, yo estoy asumiendo que el aporte de flota no se remunera. No se remunera. ¿Por qué? Porque tiene la misma suerte de la infraestructura de los sistemas de transporte masivo construido por el Estado a través de contratos de cofinanciación, de convenios de cofinanciación, la troncal, los paraderos, los semáforos, los puentes. Eso no es repagado al Estado, ese es el aporte del Estado para que funcione el transporte. Ahora, simplemente para ir más adelante, hay nuevos actores en esta estructura, nuevos actores que me van a ayudar a hacer más económico ese salto a la electrificación de la movilidad. Por ejemplo, las empresas de energía. En el caso de ustedes, EPM está jugado con la electrificación de la movilidad, tiene pilotos, tiene el interés de hacerlo. ¿Cómo se hace eso? Pues es relativamente sencillo. Estos personajes tienen contratos de compraventa de energía. Contra esos contratos de compraventa de energía es posible financiar la infraestructura de recarga y eventualmente, y pues, digamos, con el valor asociado a la compra de energía, se puede financiar la infraestructura de recarga y eventualmente la batería del bus. Eso depende de cada sistema. En nuestro modelo inicial, preferimos comprar de una vez aquí bus con batería y aquí solamente dejar la infraestructura de energía eléctrica contra un contrato de PPA, que en vez de tener ustedes al Terpel, al Texaco aquí, van a tener a EPM, que además les construye la estación de servicio, en este caso el mecanismo de recarga con los cargadores. Esto que les estoy mostrando aquí, esto está en el decreto 1079. Esto es un contrato interadministrativo básico, esto es ley 80-1150. Esto es artículo 100 del Plan Nacional de Desarrollo. Esto es un contrato ente privado, no tiene ningún problema. Esto es decreto 1079, que son las resoluciones de autorización para que existan y operen los convenios de colaboración empresarial. Esto es artículo 98 y 99 del Plan Nacional de Desarrollo. Y esto es simplemente una licitación pública de compra de flota de buses eléctricos. Todos los títulos jurídicos están plenamente soportados en la legislación actual. No hay que meter un solo artículo nuevo para eso. Y los aportes es sencillísimo. Los aportes son la estructura, digamos, la potestad legal que tienen las alcaldías de ir a sus respectivos consejos a pedir endeudamiento público y expedición de evidencias futuras. Ese estatuto siempre me olvidé el nombre, el presupuesto
nacional que es aplicable por referencia directa de la ley y el decreto a las entidades territoriales. Todo eso ya está, todo eso está funcionando. Este encargo fiduciario, esto es un contrato sencillamente. ¿Por qué un encargo fiduciario? Porque no se desprende la propiedad de los activos, no se desprende de los dueños. Siguen siendo los dueños del balón, siguen siendo los fideicomitentes, que en este caso son las alcaldías, siguen siendo los dueños de los activos, por eso se lo entregan en comodato a Metrolínea. Por eso es un encargo fiduciario y no un patrimonio autónomo. Eso, como les estoy diciendo, eso no es ciencia ficción, eso hoy se está estructurando y les voy a mostrar una cosa adicional, que es el estudio que nosotros hicimos para ustedes. O sea, no es, esto lo hicimos en el 2018, 19, regálame un segundito. Y miren la estructura, esto es 2020, perdón. Miren la estructura, esto fue un estudio del Banco Mundial. Miren que la estructura, ¿ahí la están viendo? Doctor Sebastián, no se está viendo la presentación y para que por favor nos colabore con 5 minuticos más para dar cierre y darle permiso al otro panelista. El tema está bastante amplio e interesante, y lo cual creo y creemos nosotros desde la asociación contar con su presencia en una próxima charla académica que vamos a generar, porque hoy requerimos todo ese vasto conocimiento y amplitud que tiene frente a esos sistemas que permitirán a nosotros seguir consolidando el transporte público colectivo. Hoy no nos vale nada. Mañana ya con la amigabilidad que vamos a tener, Sebas, ¿cuánto nos va a cobrar? No, eso lo hablamos luego, pero simplemente ¿están viendo la pantalla o no? Sí, señor. Esto ya está hecho. Esto nosotros lo hicimos al Banco Mundial para ustedes. Miren, ya tienen aquí el Banco de Desarrollo con tasas de redescuento para la compra de buses. Aquí está el convenio de colaboración de ustedes. Aquí está el fabricante, el contrato PPA, esto es EPM. Aquí está el gobierno nacional cubriendo el diferencial. Aquí lo único que faltaba era la cofinanciación. Aquí tienen que estar pues Medellín o los municipios del área metropolitana del Valle Aburrá para la financiación de la compra de buses. Esto ya está hecho. Esto ya está hecho. O sea, esto no es, y de nuevo, esto no es, sí es novedoso, pero no es ciencia nuclear. Eso ya está hecho, está en la ley, opera, y pues vamos a ver quién va a ser el primero en hacerlo. Hasta ahora, parece que el primero que va a picar en punta es Bucaramanga. Ustedes lo pueden hacer. Es más, lo pueden hacer mañana, si quieren. Ya tienen lo más difícil, que son los convenios de colaboración empresarial. Con esto cierro. Profe, Sebas, sí. El profe Iván, que también participó del panel anterior, quiere preguntar. Dice, ¿qué opina de la opción renting con aval del Estado? Pues esos contratos permitirían la renovación de la flota cada 10 años, sin tener que esperar la vida útil. A ver, nosotros estamos previendo, de hecho, un leasing. Lo que pasa es que el leasing partía de la base que tenía que haber una entidad financiera para esos efectos. Voy a hablar puro desde lo que ustedes como asociación les debería interesar. Si se trata de buses eléctricos, una de las grandes diferencias para que sea financiable el bus eléctrico es que el ciclo sea de 15 años y el ciclo de las baterías más o menos, todavía no está realmente probado, pero es de 7.5 años, 8 años. Esto es importante si ustedes son los que van a financiar la compra de esos buses eléctricos. Pudiera funcionar un esquema de renting o un esquema de leasing o contratos de joint venture como lo hicimos en el caso de Cali con los buses de blanco y negro. Eso es perfectamente posible. El punto es la fuente de pago. Si la fuente de pago sigue siendo la demanda, lo que dice el profe es muy importante. Salvo que yo tenga una garantía por parte del Estado de poder pagar esa flota,
no voy a poder hacerlo. Entonces, ese esquema que propone el profe es perfectamente válido, como lo dice, si hay garantía del Estado. Ahora, en términos de economía de escala, creo que pudiera, a ver, ustedes deberían lograr que en ese contrato de unión temporal, salvo que ustedes incumplieran, no les pudieran quitar la flota. No les pudieran quitar la flota, porque ¿en dónde ustedes son vulnerables? Cuando ya no tienen el control del activo estratégico y solamente están haciendo el OPEX, si ustedes no funcionan bien, caso Chile, que ya pasó, ustedes lo que va a terminar pasando es que pues, el Estado se consigue otro, o muy fácilmente, en el caso de Medellín, el coco existe, se lo va y se lo entrega al metro, se lo va y se lo entrega a la empresa metro y ustedes como la guayabera. Entonces, ese contrato de unión temporal se convierte en para responderle al colega del área metropolitana, se convierte en lo más importante para un lado y para otro. ¿Qué es lo que va a querer el Estado? El Estado necesariamente va a querer controlar el activo esencial y ser riguroso en que si ustedes incumplen, se lo quitan. ¿Y ustedes qué van a querer? Que ojalá sea muy difícil que les quiten el activo en el marco del contrato de unión temporal. Plenamente válido, es perfectamente posible. Doctor Sebastián, hay otra pregunta del profe, pero quisiéramos decirle al doctor Víctor si quedó satisfecha la pregunta o seguimos ya internamente en la relación ahí con Sebas y con todos los abogados que tenemos. No, primero, gracias, Juan Sebastián. Lo que me planteas, digamos que es la ruta que se está trabajando. El convenio de colaboración empresarial es el QUIC, ¿cierto? Lo otro, Medellín lo tiene resuelto. Porque el operador es o Metroplus o Metro, pues los buses eléctricos están rodando con el Metro, o sea que esa parte, el paso de ahí al TPC es donde tenemos el vacío todavía, ¿cierto? Ahí es donde preguntas como la que acaba de hacer el profe, preguntas como quién repone la batería de los 8 años, si uno subsidia la batería de quién es la carrocería y de quién es la batería, eso no está resuelto, no en la ley para la compra de buses, sino que no te permiten matricular un carro con 2 dueños y que un dueño sabe una batería, porque eso en nuestra legislación no existe. Entonces, digamos que ahí todavía hay unos escenarios por resolver y que lo que podríamos es por medio de estos amigos mantenernos en contacto para nosotros servirles a ustedes en la información que nosotros podamos tener para que la repliquen igual como estás diciendo, con lo que venimos avanzando en energía como servicio con EPM, y también para que ustedes también si tienen cómo aportarnos a lograr cerrar el escenario, porque creemos que sería un hit en esta administración dejar el camino para que las administraciones públicas puedan comprar 100% los buses como CAPEX y ponerlos al servicio con los operadores privados. Porque es que la ciudad es la que gana en términos ambientales, teniendo claro que no todos los buses eléctricos son la solución para todas las rutas. Yo ya tengo muy claro que el servicio eléctrico no es por la autonomía que tenga, sino por la eficiencia. Y definitivamente hay rutas y hay sectores que así sean buses pequeños, no van a ser más eficientes en vehículos eléctricos por el diseño de la ruta, yo qué sé. Entonces eso también es un capítulo que hay que tener ahí claro, pero atento y muchas gracias por la respuesta. Claro, Víctor, y algo muy importante para que tengas en cuenta, ya hubo un análisis de priorización de rutas que hizo el Banco Mundial en las cuencas de donde está no recuerdo exactamente qué cuenca, diciendo dónde es eficiente electrificar, dónde es eficiente y dónde no. Yo también estoy casado y soy poco popular también por eso cuando digo estas cosas, no tiene que ser eléctrico, puede ser eléctrico, cuesta más, puede ser eléctrico, ahorita, pero puede ser también, es que los Euro 6 contaminan, los niveles de contaminación de los Euro 6 son mínimos y son diésel y gas. Hay que hacer precisamente desde el punto de vista técnico qué rutas, qué componentes, qué autonomías son las que se requiere para poder ahí sí decir tanto es eléctrico, tanto es diésel, tanto es gas. La ley nos hizo un daño. La ley 1964 nos dijo tienen que ser eléctricos en un 30%
y después todo tiene que ser eléctrico, pues ahí sí, pues no, ahí sí de pronto esa ley hay que cambiarla, pero ya vamos viendo, ya hay un análisis de priorización de rutas, eso es bien importante para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Quién repone la batería? Depende del modelo de negocio que uno implemente. Uno puede comprar el bus y puede ser un factor de decisión si me voy con una marca o con otra, el que vaya incorporada a la reposición de la flota. Por ejemplo, ¿cuál es el problema? Que eso está tasado en dólares y el costo de la cobertura de TRM, pues se la van a incorporar ahí, pero igual, eso es un valor de diferencia entre escoger una marca y otra cuando el Estado salga a comprar. Ese debería ser el caso. Ahora, si es EPM el que pone la batería, no necesariamente la propiedad del bus, tiene que estar en cabeza de dos. Puede seguir estando en cabeza de uno. Ese uno, a su vez, tiene un contrato interno con el PPA en donde la batería hace parte del vehículo, pero la propiedad del vehículo es el que es dueño del chasis y la carrocería. Eso se puede hacer para salir de ese obstáculo regulatorio que hay respecto de que uno le registre en el bus. Modelos de negocio hay los que ustedes quieran. Doctor Sebas, este tema apasiona, es muy interesante, pero queremos, pues, por respeto al expositor que continúa, al ingeniero Carlos García, que nos va a hablar de nómina electrónica y que es el último tema, pues entonces vamos con la última pregunta del profe Iván y cerramos, sin antes darle las gracias por haber participado en nuestro 8º Foro Nacional del Transporte, y seguiremos en contacto para que ampliemos el conocimiento tanto de las autoridades como de los transportadores, porque esto es un tema de actualidad y que implica cambiar la cultura de lo que tenemos hoy para llegar a esas palabras tan vastas como es renting, como es leasing, como yo suelto mi propiedad ahí en arriendo, exploto los pasajeros, la ruta que es la que le entregan a la empresa y a los inversionistas, etcétera, etcétera. Entonces, mi doctor, la última pregunta y terminamos para darle paso al ingeniero Juan Carlos García. Muchísimas gracias. Así con inspirado acento, si por resolución 4350/98 la utilidad del transportador estaba en la tasa de interés que le sumaban al costo de capital por flota, CAPEX, ¿ahora dónde le van a cargar la utilidad? ¿A la operación? Es la pregunta. Esa pregunta es muy, muy importante. Primero, esa resolución en estos momentos está siendo objeto de revisión completa en un estudio que está haciendo el Banco Mundial. Pero lo cierto es que precisamente para poder implementar este tipo de esquemas, realmente donde ustedes van a marginar es en el OPEX. Ustedes van a marginar en el OPEX, tanto como funcionan hoy las concesiones de operación y las concesiones de provisión del SITP en Bogotá. Si ustedes se dan cuenta, hay una concesión de provisión, ahí y en Chile opera igual, ahí lo que están haciendo es remunerando la tasa del inversionista que compra el activo. No más. Si el vehículo, digamos, el rol de esa nueva figura es remunerar la inversión asociada al activo puro y duro. Por el otro lado, están las concesiones de operación, que en este caso serían los convenios de colaboración empresarial. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? Pues van a marginar de la operación, del lavado, del mantenimiento, de los repuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, la utilidad la van a capturar a través de la operación. En efecto, ustedes ya no van a capturar la rentabilidad que obtenían de diferenciales de tasas en la compra del activo. Eso sí, ahí sí no hay nada que hacer. Eso, si el Estado compra la flota, pues mal haría en trasladarles a ustedes una utilidad asociada a un activo que ustedes no van a pagar, ¿sí? Eso es diferente, pero ¿cuál es el trade-off? En el caso, por ejemplo, de vehículos eléctricos, sí se ha probado que en el OPEX hay mayores eficiencias versus diésel y versus gas. Entonces ahí hay un mayor spread de rentabilidad para que lo vayan pensando.
¿Qué otra cosa pueden hacer? ¿Qué otra cosa pueden hacer ustedes? En convenios de colaboración empresarial, pues también hacen contrataciones en bloque para generar economías de escala y generar mayores utilidades en los componentes gruesos de la operación, repuestos, lavado, conductores, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, eso sí se puede hacer, pero lo más importante del mundo es que con eso ustedes garantizan su continuidad en el tiempo. Es que si no, lo que pasa es que se vuelve en Cali, Bogotá, donde llega alguien, algún mandatario y dice, yo sí quiero contratos de concesión, voy a endeudar el municipio y chao colectivo. Eso, pues no, esto no es mentira, esto ya pasó en otras ciudades. Profe Sebas. Sí, señor. Abogado, ¿usted cuántos buses tiene? No, hemos financiado muchos, pero yo no tengo ningún bus. Tengo este MOOC. Hablas como transportador, muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Nos seguimos hablando.